Y estamos de vuelta para hablarles, ya que está comenzando, faltan días nada más para este Censo Nacional 2022. La parte digital, todo lo que hay que saber para completar las preguntas, porque vio que por primera vez en la historia este censo nacional se hace en dos modalidades. Tenemos la virtual y la presencial, como ya es de costumbre, con el censista que golpea su puerta, le hacen la encuesta y usted va contestando las preguntas. Pero vamos a hablar ahora de la parte virtual, que comienza mañana 16 de marzo y se puede completar este cuestionario a través de cualquier dispositivo. Habrá tiempo hasta el 18, el día en que se hará el tradicional censo, como yo le decía, casa por casa. Para realizar esta encuesta en forma presencial o pedir el comprobante de la finalización a quienes ya lo hayan completado a través de cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet, claro. El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, por primera vez en la historia, tiene esta modalidad mixta y puede que para algunos se le complique un poquito cómo combinar esta etapa virtual con el cuestionario digital para contestarlo de manera anticipada y en una instancia presencial donde los censistas recorrerán los 15 millones de hogares de los argentinos para constatar si superamos o no los 45 millones de habitantes. ¿Cómo será entonces? Desde el próximo miércoles, quienes quieran hacer este censo de manera anticipada pueden hacerlo a través del cuestionario digital que lo dispone el INDEX, que se puede acceder desde un móvil, desde una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico, cuyo comprobante de realización usted deberá mostrarlo después al censista cuando llegue a su domicilio el día 18, cuando se realice el registro estadístico de modo presencial en simultáneo en todo el país. El objetivo del censo digital es ahorrarle el tiempo a la población y también a los censistas que recorren las calles, al tiempo en que las innovaciones metodológicas y tecnológicamente permitirán obtener una foto más exacta de la población. Fue lo que se informó desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Qué datos se pedirá en el censo? Casi los mismos de siempre, cómo es su vivienda, cómo está compuesta su familia. El cuestionario debe ser de manera online, entonces usted ya adelanta un paso y no pierde tiempo allí en la puerta de su casa. Es casi siempre lo mismo de todos los años, cómo está compuesta su familia, cómo dispone su vivienda, si cuenta con agua potable, con cloacas, con los sueldos, las edades de los chicos, si están en edad escolar o no. Es el mismo cuestionario que se lo va a hacer el censista con la virome y el cuadernito. Usted ahora lo puede hacer de manera virtual y adelantar un paso. Entonces recuerde, reiteramos, a partir de mañana usted puede ingresar a la página del INDEC y allí tendrá este formulario, esta herramienta virtual para poder anteceder a lo que va a ser el censista. Entonces cuando llega a su puerta usted muestra su cuestionario terminado y listo el trámite. Es un gran paso y un gran avance para agilizar también el censo nacional. Vamos a otra información ahora. El Senado hoy va a tener que trabajar, comienza allí el debate por el acuerdo con el FMI que ya fue aprobado en diputados, se comienza hoy en la Cámara Alta con presencia del jefe de gabinete y también el ministro de Economía. Se darán cita allí, el presidente de todos los bloques también estarán allí presentes. Se debatirá en la Cámara Alta. Entonces comenzó el lunes el debate de comisión para avalar o no este proyecto que ya alcanzó ahora, ya hasta ahora tiene la aprobación de diputados. A la reunión que se realizará allí en el Salón Azul del Congreso están invitados, además de Mansur y Guzmán, como recién les dije, también estará el director del Banco Central, el señor Miguel Pese, la directora de la Administración General de Ingresos Públicos, Mercedes Marco de Pont. El objetivo del oficialismo es contar este martes con un dictamen y convertir en ley
antes del viernes esta iniciativa que autoriza al Poder Ejecutivo suscribir un nuevo entendimiento con el FMI. Tenemos imágenes de esta reunión. En el bloque sí, de principio, cuando yo estuve con Cristina, cuando era inminente ya la votación en diputado, hablamos de poner en marcha el mecanismo de consideración del tema, hablé con los senadores, quedamos en que teníamos hoy una reunión para el tratamiento, se va a respetar la decisión teniendo en cuenta de que hay provincias que obviamente tienen dificultades, no solamente con el tema de la deuda, que han negociado sus deudas con valores externos. Entonces se va a respetar la decisión de cada senador. Obviamente que si ustedes me preguntan cuál es la visión, yo creo que está más o menos dividido el bloque mitad y mitad, ¿verdad? Así que bueno, esperamos darle un tratamiento como corresponde. Ya estuvimos viendo todo el tema de diputados, también estuvo la gente de la Comisión de Presupuesto en diputados acompañando las gestiones. ¿Piensan sesionar el jueves? Si la oposición da los 2 tercios, sí. Yo creo que no tiene ningún sentido esperar 3 días más, porque en definitiva vamos a necesitar 3 días más, y por lo que representa para la fecha que necesita el Banco Central para poder comunicar la situación al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Yo creo que cada uno va a dar lo mejor de sí en este tema. No va a haber diferencia entre nosotros por este tema, porque en la mayoría de los temas existen este tipo de disidencia. Por el comportamiento que tuvo en diputado y también por el tema de los gobernadores, yo presumo de que va a ser aprobado el convenio. ¿2 tercios? No, ese número no puedo decir, pero creo que va a haber una mayoría que va a ser calificada. Yo espero que lo podamos tratar lo antes posible. Nosotros estamos para trabajar y tenemos que estar las horas que sean necesarias, hoy atendiendo esta posibilidad de interactuar con los ministros, después tendremos que constituir la comisión para sacar el dictamen y después tendremos que sesionar si hay que sesionar. Porque el 22 de marzo es una fecha importante y nosotros no tenemos que entrar en mora. No tenemos que estar en mora. El 22 de marzo tenemos un vencimiento y ese es un mensaje claro que necesitamos darle de previsibilidad a los inversores y al mundo. Recuerda que ayer nos desayunamos esta noticia del gobierno de la retención a la importación del aceite y la harina de soja aquí en nuestro país, y se armó un revuelo que ni le cuento. Todo el mundo fue a atacar al gobierno, a pedir explicaciones, tuvimos las voces de un lado y del otro, el campo ya estaba preparando medidas, pero desde el gobierno salieron a decir que no se está contemplando un incremento en los derechos de exportación de los granos, como el trigo, el maíz, el girasol, el poroto y los demás granos. Fue lo que afirmó Martín Guzmán como para calmar las aguas, y porque también desde Juntos por el Cambio le sacaron el pie del acelerador en cuanto al proyecto con el FMI. O sea, si el gobierno iba a seguir adelante con estas retenciones, que era el camino que todo indicaba que iba a retenciones para todo el campo, entonces Guzmán salió a decir ahí que no está implementado ni contemplado este incremento. El gobierno nacional descartó totalmente el día lunes la posibilidad de instrumentar incrementos en las retenciones a las exportaciones de los granos, al tiempo que aclaró que sí buscará evitar un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria básica a causa de la fuerte suba de los precios de los commodities por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. La portavoz presidencial, la señora Gabriela Cerruti, dijo que está estudiando una cantidad de medidas, tras lo cual aclaró: ninguna de esas medidas es la suba de la retención a la producción de maíz, soja y trigo. Pero ojo, porque ahí está aclarando perfectamente maíz, soja y trigo. No está hablando de la totalidad del campo. Por eso el campo está en alerta máxima, y ya como contábamos ayer, están ya pensando en medidas de fuerza. Por ahora entonces la retención es solamente para el aceite y la harina de soja. Según Guzmán, no se contempla ningún tipo de incremento en los derechos de las exportaciones de los demás granos, ya sea trigo, maíz, girasol
o poroto. Vamos a ver cómo sigue esta novela también con la que nos despertamos ayer. Esperemos, como decíamos también, que no se ataque nuevamente al campo, que es el motor de nuestro país. Creemos en la palabra de Guzmán, entonces no habrá retenciones. Y vamos a hablar ahora del conflicto bélico, precisamente. Estados Unidos, Japón aprobaron más sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Es un nuevo paquete de medidas, además de las restricciones a los individuos, incluirá el cese de las exportaciones a Rusia de artículos de lujo, inversiones en el sector energético y otras medidas de la industria metalúrgica. Rusia es ahora el país más sancionado de la historia del mundo, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte, por los conflictos bélicos que han surgido allí también. Están atacando impresionantemente, están de todas partes del mundo. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón adoptaron nuevos paquetes es su forma de atacar, quise decir, si bien no están en guerra ellos con Rusia, pero su manera de pedir un alto al fuego, de tratar de parar esta guerra loca, es con este paquete de sanciones y medidas por la invasión a Ucrania. En el primer caso alcanza a instituciones, personas, y los dos últimos a los funcionarios. La presidenta rotativa del Consejo Europeo, actualmente a cargo de Francia, afirmó en su cuenta de Twitter que los representantes de los países del bloque Bruselas lograron el acuerdo para ya es el cuarto paquete de sanciones, ahora también para personas y empresas allí de Rusia en cuanto al asalto a Ucrania. La lista de personas sancionadas debía ser publicada rápidamente, posiblemente en el día de hoy, fue lo que dijo la presidencia, para que se pueda poner en vigor inmediatamente. Fuentes diplomáticas aseguraron por su parte que el magnate ruso Roman Abramovich, propietario del club inglés del Chelsea, figura en la nómina según la agencia de la AFP. Se le está pegando duro a Rusia, cosa que parece no hacerle ni cosquilla, porque se mantiene inmutable en su posición de avanzar con la guerra, con los misiles. Ayer se veían imágenes que te ponían la piel de gallina, atacaban pequeñas paraditas de colectivo como las que tenemos aquí, los misiles, la gente apenas se cubría tras un toldo. Hemos visto también las imágenes de la maternidad, que sacaron a la madre en camilla, que estaba en trabajo de parto. ¿Qué dice Rusia todo esto? Que ataca esos lugares porque allí esconden armas. El shopping también vio, en este shopping donde también encontraron partes de misiles. Entonces lo que dice Rusia es: atacamos estos lugares porque allí es donde se guardan las armas. La verdad es increíble. Tenemos que volver a Argentina porque tenemos que hablar del nivel de empleo que, según afirmó Moroni, está por encima de la pandemia. El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, dijo ayer lunes que los niveles de empleo aquí en Argentina están superando ampliamente los niveles medidos en la pandemia. Si así fuera, entonces tendríamos que realmente celebrar esta noticia. Hoy los niveles de empleo están por encima de antes del inicio de la pandemia, destacó Moroni durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la que se debate precisamente el acuerdo con el FMI. El funcionario luego habló de las pretensiones del jefe de gabinete, Jorge Mansur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y destacó que Argentina fue uno de los países que menos empleo registrado perdió en el mundo durante la pandemia. Tendríamos que ver en qué Argentina vive toda esta gente. Tenemos las imágenes. Nosotros atravesamos durante la pandemia la peor crisis de la que tengamos memoria los vivientes, por lo menos no creo que haya existido en el mundo otra crisis como fue la derivada de la pandemia. Eso nos provocó la caída del Producto Bruto de 10 puntos y las soluciones ingeniosas a las que refería el jefe de gabinete mostráronse eficaces, porque Argentina fue
uno de los países que menos empleo formal, menos empleo registrado perdió en el mundo. En 2020 teníamos 700.000 trabajadores suspendidos, que fue también un mecanismo de permitir las suspensiones pagas con al menos el 75% del salario, de modo tal que no provocáramos situaciones críticas. Esos 700.000 trabajadores, 690.000 volvieron al trabajo y durante el año 2020 se crearon más de 200.000 puestos de trabajo. En esta situación, hoy estamos en niveles de empleo por encima de los que estábamos antes del inicio de la pandemia y un 0,2% arriba de lo que era diciembre del 2019. Quiero resaltar la responsabilidad con que sindicatos y cámaras empresarias han manejado este mecanismo aún durante la crisis y cómo lo vienen manejando. Este mecanismo, que no son otra que las negociaciones paritarias, que insisto, nosotros lo vemos como algo común, pero no es algo común en el mundo, es bastante poco común las negociaciones paritarias por actividad como se dan en la Argentina, ha permitido que durante el peor momento de la pandemia el salario cayó, pero cayó 0,1 el salario promedio. Y saliendo de la pandemia, el salario ha crecido 3,4%. O sea que tenemos un crecimiento real del salario, no solo respecto del 2020, sino 3 puntos también respecto del 2019. Es este gobierno que hizo todas estas cosas y tiene estos objetivos, es el que viene a plantear que este es el mejor acuerdo posible. Es decir, este acuerdo se enmarca dentro de estas mismas pautas que nos han permitido estos niveles de recuperación del empleo. No estamos pensando otra cosa. Claramente, el convenio, el programa que fija el acuerdo con el fondo, como lo dijo el ministro de Economía, no tiene ninguna pauta de modificación de la legislación laboral. Es algo que yo me he cansado de decirlo, no forma parte de el diccionario de este gobierno de las reformas laborales. Gavieros y gavieras, son medio centenar de acróbatas en la Fragata Libertad. Recuerda que yo le conté la semana pasada de que la Fragata Libertad estaba arribando a las costas argentinas. Son 48 marinos, 16 por cada uno de los 3 palos, el trinque en la popa y el mayor en el centro de la embarcación y el de mesana hacia la popa, encargados de desplegar las velas del buque Escuela de la Armada Argentina. Recuerda que también le conté que se hacía una celebración de toda Latinoamérica allí en las costas de Mar del Plata, aunque cada vez que la Fragata Libertad ingresa a un puerto se los ve muy diminutos, formando pies sobre los platos con sus uniformes a rayas azules horizontales. El rol de los gavieros y gavieras desempeñan en la navegación no es para nada menor y su tarea no es cualquier cosa. De ellos depende en gran parte el despliegue de los más de 2.500 metros cuadrados de velas que tiene el buque. La función de estos tripulantes es liberar las velas cuando están atadas y volver a sujetarlas una vez que ya fueron recogidas. Para eso se deben trepar rápidamente hasta llegar a su posición, maniobrar como acróbatas allí entre las cuerdas y los cabos sin perder el equilibrio, sujeto por arneses, soportar el mareo por la oscilación del barco en el agua y no dejarse impresionar por la angosta que puede llegar a verse la cubierta 10, 20 o 30 metros abajo de sus pies. Ellos son los encargados entonces de desplegar este gran espectáculo que es la Fragata Libertad cada vez que llega a un puerto o recorre las costas argentinas. Es un espectáculo digno de ver y ellos son los encargados de semejante majestuosidad, nuestra Fragata Libertad. Vamos a otra información. Esta es una buena noticia a nivel mundial. Cada vez que tenemos que decir que algo finaliza, es una buena noticia para todo el mundo. Franceses ya no deben usar ni barbijos, ni el pase sanitario, ni en los trabajos, ni en los restaurantes. En un contexto de cautela por un rebrote de los contagios, el uso de la mascarilla se mantiene únicamente en el transporte público
y en los centros de salud allí en Francia. Entonces la población francesa ya no está obligada a portar desde ayer lunes esta mascarilla ni en los trabajos, ni presentar el pasaporte sanitario en restaurantes, en salidas al aire libre, tras el fin de la mayoría de las restricciones del COVID-19 en un contexto de cautela, de todos modos, por un posible rebrote. A partir de ayer entonces ya no están obligados a llevar tapaboca, mascarilla, como usted quiera llamarlo, ni mostrar su pase sanitario. Es todo lo que estábamos esperando, tuiteó el ministro de Salud, Olivier Véran, aunque llamó a la vigilancia ante personas vulnerables. Solamente se pide el uso de la mascarilla en los transportes públicos. ¿Con cuántas ansias esperamos aquí en Argentina un tuit así desde el Ministerio de Salud, verdad? Que ya no tengamos que usar mascarilla ni presentar pases sanitarios, porque de una vez por todas está controlada la pandemia del COVID-19. Nos vamos nuevamente a Guzmán, al FMI, porque dijo que el acuerdo con el FMI permitirá construir certezas en un contexto de incertezas. Es un juego raro de palabras. El ministro Guzmán consideró que el entendimiento con el FMI permitiría construir certezas en un contexto de incertezas, al tiempo que celebró el acuerdo que se discuta en el Parlamento, porque se trata de un proceso que no se enriquece, dijo Guzmán durante la presentación que realizó ante la Comisión del Presupuesto y Hacienda del Senado, junto al jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Trabajo Moroni, el presidente del Banco Central Miguel Pese y la titular de la FIP Mercedes Marcó del Point. Nosotros, claro que tenemos las imágenes para compartir con usted. Hay un contexto internacional sumamente delicado y complejo, que es el contexto de la pandemia que ha venido transitando el mundo, que ha generado grandes disrupciones en el comportamiento de la economía mundial, y ahora el contexto de la guerra de Rusia a Ucrania, que ha implicado impactos significativos en los precios a nivel internacional, que impactan de forma directa en la canasta alimentaria en la Argentina. Es en ese contexto que es la responsabilidad de nuestro gobierno nacional construir certezas en un contexto de incertezas. Este es un esquema, como decía, diferente de lo que históricamente han sido los programas con el Fondo Monetario Internacional, que se han enfocado en reformas que tenían como base la idea de que el Estado constituía una molestia, una fricción en el funcionamiento del sistema económico. En este acuerdo no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna reforma jubilatoria, no hay reformas que desde lo estructural quiten derechos. Por el contrario, cuando hablamos de estructura económica, lo que buscamos es una estructura productiva más diversificada, más dinámica, que dé lugar a un crecimiento de los sectores transables de nuestra economía y que ello permita que el mercado interno pueda crecer de forma consistente. Desde el punto de vista macroeconómico se trazan tres grandes objetivos, que son los llamados criterios de desempeño, que constituyen las principales medidas a la hora de evaluar el cumplimiento del programa. Ellos son la acumulación de reservas internacionales, el sendero fiscal y el esquema monetario, incluyendo el sendero de emisión monetaria. El Gobierno Nacional puso a consideración del Congreso de la Nación la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera. Justamente lo que se buscaba era construir reglas de juego que nos fortalezca como república, que las decisiones de endeudamiento externo, en particular aquellas en la forma de títulos públicos bajo legislación extranjera, y las decisiones de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional deban requerir de la aprobación del Congreso de la Nación, porque estas decisiones son decisiones que tienen impacto en la vida
de las argentinas y de los argentinos por generaciones. Entonces, no es sano que un gobierno de turno pueda actuar de una forma que, sin un amplio respaldo, implique la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la nación argentina. ¿Usted recuerda el fatídico día del tratamiento de la ley del FMI allí en el Congreso, los disturbios, los ataques? Bueno, la justicia identificó a 8 agresores que actuaron en el ataque contra el Congreso ese día. Se trata de jóvenes de unos 20 años que no tendrían afiliación política conocida o detectable a ningún color político. Fuentes de la investigación revelaron que comenzó a robustecerse la hipótesis que sostiene que podría tratarse de personas contratadas precisamente para generar estos disturbios. 8 sospechosos de causar los destrozos animalables de bestias allí en el Congreso Nacional, más específicamente en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante las protestas contra el acuerdo con el FMI. Allí fueron identificados por las fuerzas de seguridad. Sus nombres ya constan en la causa que se tramita en la justicia federal. Se trata de jóvenes, como decíamos, que no tienen una afiliación política conocida o detectable, de las primeras tareas de inteligencia criminal que se dispusieron en la investigación, por lo que en las últimas horas comenzó a robustecerse esta hipótesis de que podría tratarse de personas contratadas precisamente para que vayan a generar disturbios. La edad promedia de estos malvivientes es alrededor de 20 años y pudieron ser identificados a través de un software del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con la identificación. Entonces, están identificados al menos 8, aparte no hay forma de no identificarlos, están en todos los medios con la cara destapada, cara descubierta, o sea que simplemente la justicia tiene que actuar. Entonces, cambiamos de tema ahora y ayer también surgió una noticia que ya venía de hace rato, pero estaba algo cajoneada. Ayer volvió a salir a flote, procesaron por abuso sexual a Fabián Gianola y embargaron sus bienes. Tenía varias denuncias el actor Fabián Gianola el lunes por el supuesto delito de abuso sexual simple en reiteradas ocasiones contra Marcela Viviana Aguirre, y se le impuso la prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima, según el fallo judicial, el fallo de la Sala número 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó una falta de mérito dictada con anterioridad. También dispuso trabar un embargo sobre los bienes de Gianola por 800.000 pesos, al mismo tiempo que el fallo revocó la medida de falta de mérito en 4 hechos también denunciados por la actriz Fernanda Silva Meneses. A raíz de esto salieron otras denuncias. Es lo que suele suceder en estos casos cuando ven que la justicia actúa, es como que las víctimas se animan a salir y a denunciar y ya se van sumando varias otras denuncias. Entonces, a partir de este hecho puntual contra Fabián Gianola, que por ahora entonces está procesado y tiene un embargo sobre sus bienes. También relacionado a violencia de género, detuvieron al policía acusado de acosar a una mujer que había ido a denunciar violencia de género. Un oficial de la policía bonaerense quedó detenido luego de ser denunciado por acosar a una joven de 21 años que había ido a la subcomisaría de Tigre para denunciar precisamente un hecho de violencia de género de su pareja, según informaron ayer las fuentes policiales y judiciales. En las declaraciones, la denunciante aseguró
que esa tarde la policía que la atendió le anotó el teléfono en un papel y le dijo que le mandara un mensaje e incluso le pidió un beso, mientras que su madre explicó que tras enterarse de lo que le había pasado a su hija, concurrió a la seccional junto a otros familiares para pegarle al efectivo. Querían hacer justicia por manos propias, obviamente. El hecho se conoció el lunes, ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del domingo en la subcomisaría del barrio Ricardo Rojas, allí en la calle Carlos de Clase 2009, en el mencionado partido del norte del conurbano bonaerense. La chica fue a exponer entonces su denuncia y se encontró con este señor que quiso pasarse de vivo, por ende ahora está detenido. Volvemos a Mansur, volvemos al FMI. Mansur sostuvo que las miradas críticas sobre el FMI no deben alentar los votos en contra. El jefe de gabinete afirmó que en el Senado las miradas críticas hacia el acuerdo con el FMI no deberían ser razón alguna para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura, y consideró que la norma que se debate no es a favor del organismo, sino a favor de la Argentina. Claro que sí. En la apertura del debate en comisión del Senado, donde pidió un tratamiento urgente para evitar atrasos que generarían daños inconmensurables a la recuperación de nuestro país. Mansur pidió pensar y actuar por fuera de las divisiones políticas y con responsabilidad y vocación de futuro. Nosotros estuvimos allí, trajimos las imágenes para compartir con usted. Como bien ya lo saben los señoras y señores senadores, este proyecto ya fue tratado en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y obtuvo la media sanción correspondiente. Pero así como quiero resaltar este hecho relevante ocurrido ya en la Cámara de Diputados, quiero traer también mi profunda preocupación y el más absoluto rechazo a los hechos de violencia ocurrido aquí mismo el día jueves pasado, en este honorable Senado de la Nación, que han afectado directamente a la señora vicepresidenta de la Nación, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Debemos resolver de la mejor manera posible una situación de endeudamiento no deseada, pero que objetivamente se interpone entre nuestro presente y los objetivos de desarrollo económico con inclusión social que nos hemos planteado. Todo este proceso negociador estuvo animado por la convicción de que era necesario establecer un sendero posible para cumplir nuestros compromisos y por todos los medios evitar el default. Este acuerdo, sintéticamente, tendrá 10 revisiones trimestrales. Contempla un periodo de gracia de 4 años y medio, sin sacrificar en este plazo dinero de la Argentina. Los pagos luego se realizarán entre el 2026 y el 2034. Todos los que estamos acá tendremos una respetable opinión personal o un análisis sobre el rol del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estamos en una instancia en la que necesitamos dar cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina con el organismo. Reitero, una mirada crítica sobre el rol del Fondo Monetario Internacional no es razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura. Estamos en una situación que nos llama a pensar y actuar por fuera de las divisiones políticas y, como dije antes, con la mayor grado de responsabilidad y vocación de futuro.